pequeños genios matemáticos. Solamente nos quedan 2 puntos para terminar el tema 10 y son 2 puntos muy prácticos. Es decir, hasta ahora hemos aprendido cómo nosotros podemos medir magnitudes como la longitud, la capacidad o la masa. Pero hoy vamos a aprender y os voy a enseñar cómo nosotros podemos expresar una misma magnitud. En este caso he puesto en la pizarra las medidas de longitud. Podemos expresarla de dos maneras, de una manera compleja o de una manera incompleja. Si vosotros os vais al recuadro que habéis copiado y habéis aprendido, podemos ver claramente cómo una misma distancia, por ejemplo, podemos expresarla en una sola unidad y sería una manera sencilla o incompleja, o podemos expresarla en más de una unidad que sería de una manera compleja. Os voy a poner un ejemplo sencillo y práctico. Mirad, yo digo, desde aquí, desde mi casa al colegio, hay 2 kilómetros y 750 metros. Como está expresada en 2 unidades, eso sería una expresión compleja. Si yo esa misma distancia la dijese en una sola unidad, por ejemplo, de aquí al colegio hay 2.750 metros, como solamente está expresada en una unidad, sería una expresión absolutamente sencilla o incompleja, ¿de acuerdo? Bien, vámonos al libro. Mirad. Cada vez que nosotros tengamos que expresar magnitudes, ya os digo, longitud, capacidad o masa, de manera compleja o incompleja, vamos a utilizar una tabla. La misma tabla que vosotros habéis aprendido, la escalera, ¿verdad?, de longitudes, capacidades y masa, la vamos a expresar ahora en la pizarra de manera horizontal. Es decir, para yo expresar cualquier medida, en este caso de longitud, de manera compleja o incompleja, vamos a utilizar la escalera, pero la vamos a situar de manera horizontal. ¿Por qué? Para facilitar el aprendizaje. Es decir, a la hora luego de sumar o restar distancias, será mucho más fácil en la colocación y en la práctica situar las unidades y las medidas en esta tabla. Mirad, vamos a hacer la actividad 1 a modo de ejemplo y veréis qué sencillo es. Si nosotros nos dicen expresión incompleja, es decir, sencilla, y fijaros bien que nos aparece 2.075 metros. Muy bien, solamente está expresado en una sola unidad, es decir, en metros. Por eso es una expresión incompleja o sencilla. Sin embargo, esa misma distancia, si yo la expreso en más de una unidad, en este caso 2 kilómetros y 75 metros, estaría hablando de una expresión compleja. Eso que puede resultar un poco abstracto ahí, si nos vamos nosotros a la tabla, que digo siempre que cada vez que tengamos que hacer un ejercicio es muy recomendable hacer esta tabla para no equivocarnos. Si yo me voy a la expresión compleja y digo, son 2 kilómetros, pues pongo 2 kilómetros, ¿veis? En la unidad de kilómetros y 75 metros, es decir, 75 metros. Y lógicamente donde no me ha expresado ninguna unidad, pues pongo 0. Por lo tanto, esa medida, esa distancia, se puede decir de dos maneras. De una manera compleja, diciendo, por ejemplo, 2 kilómetros y 75 metros, o bien también podría expresarla de manera sencilla o incompleja, diciendo 2.075 metros. Vamos a hacer la segunda actividad, porque la segunda actividad es justamente lo contrario. Es decir, te da una expresión compleja, es decir, te lo expresa en 3 unidades diferentes y tú tienes que expresarlo en sencillo o incomplejo. Aquí, si tú lo haces cuando ya tengas práctica y lo hagas de cabeza, será sencillo, pero mientras tanto, mientras que eso pasa, os voy a facilitarle el aprendizaje. Mirad, si tú te dice el libro que tienes 8 hectómetros, 9 decímetros y 5 centímetros, ¿verdad? Pues lógicamente donde no te ha expresado ninguna unidad es que hay 0, es decir, todas las distancias, todas las medidas de longitud tienen todas las unidades, ¿verdad? Bien, ya hemos situado 8 hectómetros, 9 decímetros y 5 centímetros. Ahora, esta distancia se puede expresar de dos maneras. De una manera simple, es decir, en una sola unidad, diciendo 80.095 centímetros, que es la unidad mínima, ¿verdad? O también puede expresarla en más de una unidad. Puede expresarla, por ejemplo, en 2 unidades, diciendo que esta distancia tiene 800 metros y 95 centímetros. También puede expresarla en 3 unidades, como pone el libro, 8 hectómetros, 9 decímetros y 5 centímetros. Muy bien, ¿de acuerdo? Eso es sencillo. En este caso hemos cogido el ejemplo de medidas de longitud, pero sería exactamente igual si nosotros trabajamos la capacidad o trabajamos la masa.
Solamente, ya recuerdo, tendréis que cambiar esa letra por la unidad de referencia de cada magnitud. Mirad, en el caso siguiente de los gramos, pues tendríamos kilogramos, hectogramos, decagramos, gramos, decigramos, centigramos y miligramos. Muy bien, ¿de acuerdo? Hemos cambiado solamente una letra. Y ahora, si nos vamos al libro y lo practicamos, pues vemos como la actividad 1, ahora ya te aparece una expresión incompleja o sencilla que te dice que hay 4.500 gramos. Bien, nos vamos arriba a la tabla y pongo 4.500, perdón, me he ido un poquito, 4.500 gramos, es decir, gramos, la unidad que te da gramos. Bien, pues ya tengo plasmado esa medida, en este caso de masa, en mi tabla que he construido. Ahora, esta misma medida la puedo expresar de una manera compleja, es decir, expresándola en dos unidades. Por ejemplo, puedo decir que hay 4 kilos y 500 gramos, ¿de acuerdo? O como en el libro te viene que son 4.500 gramos. Muy bien. Bueno, chicos, solamente nos queda practicar. Esto también podríamos decirlo con la capacidad, en vez de la letra G, por la letra L, ¿verdad? Kilolitro, hectolitro, etcétera. Bien. Solamente nos queda practicar las actividades y resolver los problemas prácticos. Mañana en la clase mágica os enseñaré cómo podemos sumar o restar expresiones complejas, es decir, expresiones que están expresadas en más de una unidad, ¿vale? Y practicaremos in situ en la clase. Bueno, os espero mañana en mi clase de matemáticas, chicos. Un abrazo.